Su nombre proviene del término náhuatl Teotihuacán, que significa lugar donde fueron hechos los dioses o bien ciudad de los dioses. Este término fue empleado por los mexicas, sin embargo, hasta la fecha se desconoce el verdadero nombre que le daban a sus habitantes. El día de hoy te voy a platicar un poco sobre lo maravilloso de la cultura teotihuacana. Te traigo unos datos que te van a dejar con el ojo cuadrado. ¿Sabías que el desarrollo de dicha cultura fue lento? Debido a que hacia el año 400 antes de nuestra era, la población constituía un asentamiento de unas cuantas aldeas, a las que se sumarían los sobrevivientes de Cuicuilco, los cuales contribuyeron a engrandecer la ciudad y a esta cultura, desarrollándose hacia el 250 y 700 después de Cristo. Los teotihuacanos eran una misteriosa civilización del antiguo México. Aunque construyeron la mayor ciudad, no se sabe quiénes fueron, qué lengua hablaban ni a qué grupo étnico pertenecían. Un dato interesante es que la ciudad fue planificada según un conjunto de alineaciones que las vinculaban con los movimientos de las estrellas relativos a las montañas de los alrededores. Durante los siguientes cientos de años lo llevaron a la práctica, aunque Teotihuacán se extendía majestuosamente a lo largo de 5 kilómetros cuadrados y las estructuras se encontraban al centro de la ciudad. ¿A que no sabías que ellos domesticaron al perro y al pavo, pero no se sabe si los criaron para su alimentación? Asimismo, la ciudad ocupa una superficie muy amplia, alrededor de 21 kilómetros cuadrados, llegó a estar poblada por casi 125,000 habitantes, siendo considerada ya en ese entonces una de las ciudades más grandes del mundo. Tenían una religión politeísta, cuyos dioses principales eran Tlaloc, dios de la lluvia y la fertilidad, y su compañera Chalchihuitlicue, diosa de las aguas horizontales; Quetzalcóatl, la serpiente con plumas de quetzal, responsable de la fertilidad en la tierra y la vida misma; Huehueteotl, el dios viejo, era el encargado del fuego y protector de la casa y del fogón; Mictlantecutli, dios de la muerte o señor del infierno; Xipetotec, dios de la primavera, el comienzo de la época de lluvias y de la nueva vegetación, era también el patrono de los orfebres. Los colosales logros teotihuacanos sugirieron un poder altamente centralizado, capaz de organizar y concentrar el trabajo. Al parecer, era de corte teocrático. Los sacerdotes, con su autoridad divina, dirigían la clase guerrera y controlaban la población. Los militares adquirieron gran importancia, eran los encargados de guardar las fronteras y recabar el tributo de otros pueblos, por lo que compartieron el poder con los sacerdotes. En cuanto a la economía, dependió principalmente de la agricultura, comercio y el tributo. Cultivaban maíz, frijol, calabaza y chile. Empleaban avanzados métodos agrícolas, como la irrigación por canales, la construcción de terrazas en los cerros y las chinampas. En la ciudad había un gran mercado frente a la ciudadela, al otro lado de la calzada de los Muertos, a donde llegaban para comercializar individuos de distintos puntos mesoamericanos. La cercanía de vastas minas de obsidiana, materia prima para la fabricación de cuchillos, navajas y puntas de flecha, les permitió un activo comercio de estos objetos con los demás pueblos. Además, intercambiaban cerámica y otros productos con casi todas las civilizaciones de Mesoamérica. Los materiales para la construcción de sus obras arquitectónicas eran de origen local. Las rocas volcánicas de los afloramientos del valle se sometían a un proceso de trituración. La escritura pictográfica y su estudio han pasado por diversas etapas. Desde un principio se discutió si el sistema glífico mesoamericano era una muestra de un sistema de signos que expresaban ideas, principalmente religiosas. Otra cosa que de seguro ya sabías es que Teotihuacán es una ciudad prehispánica
que más pintura conserva, como la Tlalocán o Paraíso de Tlaloc, que cubre una totalidad de 4 paredes de un pequeño patio en el patio de Tepatitlán. Es ahí donde se aprecia al puma jaguar. Este maravilloso lugar tuvo sus primeros trabajos con fines de investigación en el siglo XVIII, cuando don Carlos de Sigüenza y Góngora exploró el edificio adosado a la pirámide de la Luna. Al llegar el siglo XIX, bajo la figura de la Inspección General de Monumentos de la República, don Leopoldo Batres y Huerta realizó cansadas exploraciones en diversos edificios aledaños a la Calzada de los Muertos, descubriendo así preciosos murales y esculturas. Y, para 1905, se emprendieron trabajos en la Pirámide del Sol, bajo los auspicios del gobierno del mismísimo Porfirio Díaz, mismo hecho que causaría el impulso del desarrollo de las disciplinas antropológicas. A partir de la intervención a la Pirámide del Sol, se adquirieron terrenos por parte del gobierno federal para la apertura de la primera zona arqueológica y museo en México. Años más tarde, el desarrollo de los trabajos de la Dirección de Antropología, bajo el liderazgo de Manuel Gamio, en 1917, representó una de las experiencias más enriquecedoras en el trabajo social, pues la investigación arqueológica y el impulso para el progreso regional reflejó el ímpetu postrevolucionario que daría forma a muchas de las instituciones aún vigentes en el Estado contemporáneo mexicano. En este sitio arqueológico se sabe que se han desarrollado 2 de los proyectos de investigación más grandes en la historia de México: el Proyecto Teotihuacán 1962-1964 y el Proyecto Teotihuacán 1980-1982. Además de uno de los megaproyectos planteados durante la década de los años 90 por el gobierno federal, conocido como Teotihuacán 1992-1994. Actualmente, las investigaciones de este lugar son permanentes e interdisciplinarias, pues prácticamente todas las disciplinas antropológicas encuentran temas de trabajo en el sitio, el cual es el objeto de estudio tanto por instituciones académicas nacionales como internacionales. Con todo esto, surge la detonante. ¿Qué hay en Teotihuacán actualmente? Se sabe que Teotihuacán cuenta con la Calzada de los Muertos, llamada por los aztecas la Avenida de los Muertos. La llamaron así porque los aztecas creían que en las ruinas de los antiguos templos estaban las tumbas de los antiguos gobernantes. Constituye el eje norte-sur, longitud de 2 kilómetros. Este eje comienza en la Plaza de la Luna, que es recinto arquitectónico que se localiza frente a la Pirámide de la Luna, y se prolonga hacia el sur de la Ciudadela, un conjunto arquitectónico situado en las inmediaciones del río San Juan. La anchura es de 40 metros. El desarrollo de Teotihuacán fue debido a las grandes obras de infraestructura urbana llevado a cabo por sus habitantes, quienes edificaron la Pirámide de la Luna en unos extremos del eje NS, llamada Calzada de los Muertos o Micaotli en náhuatl, que corre a lo largo de 2 kilómetros de la Ciudadela y la pirámide para prolongarse hacia el sur de por otros 3 kilómetros. Este eje de 40 metros de ancho era interrumpido por el cuadrante de la Ciudadela y la edificación del gran conjunto, lugar donde se alojaba el mercado, en tanto que las calles paralelas a la calzada sirvieron para separar la ciudad en barrios y zonas suburbanas que se desplegaban hacia los 4 puntos cardinales. En el trayecto desde la Ciudadela hacia la Pirámide de la Luna se halla un puente de mampostería reemplazando al original, que atravesaba el río San Juan. Esta parte norte de la calzada consta de 5 o 6 plazas con grandes escaleras entre una y otra, para librar las elevaciones del terreno, hasta llegar a un pequeño declive que desciende desde la Pirámide de la Luna. En la primera plaza se encuentran los edificios superpuestos, cuya estructura más antigua tenía un tablero, talud con ornamentación, y los peraltes de la escalinata se adornaban con chalchihuites pintados. Se encuentra una sección tablero talud con un contrafuerte y un murete con almenas en la parte superior. A la misma altura, una escalera ancha, superpuesta, llevada a un templete que se destruyó en la última superposición, y en las construcciones de la parte superior existen conjuntos con 3 basamentos piramidales.
que tienen escalinatas cubriendo las viejas estructuras. Las superposiciones de la Plaza Oeste se observaron al realizar trabajos de restauración que mostraron dos plazas con templetes de distintas épocas. Las balaustradas de la escalera más antigua finalizan con la cabeza de una serpiente, mientras que las de época más reciente terminan con la de un felino. Las construcciones distribuidas a lo largo de casi 2 kilómetros de calzada presentan un perfil arquitectónico muy semejante, debido al típico sistema arquitectónico teotihuacano de tablero talud. Aunque cada una de ellas tiene también características propias, el Templo de la Agricultura muestra un contorno distinto, ya que en las investigaciones realizadas a fines del siglo pasado, al desmantelar las últimas edificaciones, quedaron visibles las primeras etapas constructivas anteriores al clásico estilo tablero talud. En la subestructura de la edificación contigua se descubrió una cámara con pinturas murales a las que, debido a lo quimérico de su tema, se les conoce por el nombre de animales mitológicos, mientras que al otro lado de la calzada se contempla un muro con un tablero decorado con la pintura de un felino en medio de ondas acuáticas. El Palacio de Quetzalpapalotl, edificación que fue vivienda de la élite teotihuacana, siendo la residencia de los principales sacerdotes, se localiza en el ángulo suroeste de la Plaza de la Luna, detrás de la estructura 5 de este conjunto. Para acceder, hay que subir una escalinata custodiada por jaguares desde la plataforma en que se encuentre el edificio. Es posible descender al patio central, mismo que se encuentra rodeado por pórticos que marcan los accesos a las cámaras interiores del palacio. Las columnas de piedra están taladas con representaciones de plumas y mariposas de quetzal. Asimismo, el motivo principal representa de frente y perfil un animal mitológico con cabeza de ave y cuerpo de mariposa. De ahí el nombre del palacio, que deriva del náhuatl, quetzal, pájaro, y papalotl, mariposa. En el sitio donde se unen el patio hundido y el pórtico del lado este, hay un acceso a la antesala mayor, a la cual se llega desde la Plaza de la Luna, a través de una ancha escalera, y en el límite norte de dicho pórtico, otra puerta de paso hacia un grupo de cámaras menores colocadas a mayor altura. La gran escalera que comunica a la antecámara conexa de menor tamaño, por la que se puede pasar a las ediciones del oeste. La Ciudadela, edificio cívico y religioso que representaba el corazón físico y espiritual de la ciudad. Es considerada una plaza rodeada por una ancha muralla de piedras, sobre la cual había edificaciones, tal vez casas o pequeños monasterios. El conjunto comprende la pirámide de la serpiente emplumada, a la que rodean 13 templos secundarios, construidos por una plataforma. En el centro se encuentra un adoratorio con 4 escalinatas que daban acceso a la plataforma. La ciudad se convirtió en el centro político, cultural y económico de Teotihuacán. Está conformada por un gran cuadrángulo al que los primeros españoles que visitaron el lugar lo llamaron la Ciudadela, por parecerles una fortaleza, debido a la edificación central o castillo, cuyo alrededor se entendía como una muralla con un acceso escalonado que encerraba la plaza. Con las exploraciones arqueológicas realizadas en el siglo XX, se comprobó que el edificio era el templo de Quetzalcóatl y que la muralla estaba formada por plataformas de 7 metros de altura con estructuras piramidales en la parte superior. Los estudios también enseñaron que esas estructuras contaban con templetes en los que se realizaban festividades y ceremonias. En investigaciones más recientes se descubrieron 2 estructuras colaterales al templo de Quetzalcóatl que parecen haber servido como alojamiento para los miembros de la clase gobernante.
En la parte interior de la ciudadela hay una plaza hundida y una plataforma cuadrangular, con escaleras en los 4 lados y al suroeste una estructura asimétrica con 7 superposiciones constructivas. Templo de Quetzalcóatl. Este monumento fue levantado en 2 épocas diferentes. En la primera se hizo la estructura decorada con alto y bajo relieves en los tableros y taludes de los 7 cuerpos de la pirámide, construidos entre los años 1 a 200 después de Cristo. Y en su decoración, única en el lugar, destacan las esculturas de serpientes emplumadas, posiblemente simbólicas al mismo Quetzalcóatl, alternando tanto con la representación de Dios Tlaloc, como con la del mítico Zipactli o cocodrilo, que simboliza la fusión de la tierra y el agua o la tierra fértil. La segunda construcción pertenece a la etapa que va del 200 al 450 después de Cristo. Cubrió completamente la fachada donde estaba colocada la escalera y también los relieves de los cuerpos de los lados, con objeto de levantar una estructura piramidal de 4 cuerpos tablero-talud, sin ornamentación, tal vez con el propósito de suprimir la fastuosa decoración de la etapa anterior. Fue también durante este periodo cuando se edificó el amplio cuadrante denominado Ciudadela, que encierra tanto al viejo como al nuevo templo de Quetzalcóatl, y se añadieron igualmente los conjuntos colaterales. Un dato extremadamente importante es que durante la realización de las nuevas exploraciones se hallaron entierros de guerreros sacrificados a manera de ofrenda, pues se encontraron con las manos atrás del cuerpo, como si hubieran estado amarrados, llevando orejeras de piedra verde, collares de cuentas de concha y vistosos pectorales, acompañados también con figurillas antropomorfas y objetos de obsidiana, como puntas de proyectil y navajas. Ahora viene lo mejor de lo mejor. Sí, me refiero a la Pirámide del Sol. Es la estructura más importante dentro del conjunto arqueológico, encontrándose en el centro de la Calzada de los Muertos, entre la Pirámide de la Luna al norte y la Ciudadela en el sur. Es el mayor edificio y el segundo en toda Mesoamérica. Consta de 5 cuerpos truncocónicos superpuestos y una estructura losada de 3 cuerpos que no alcanzan a la altura de la primera plataforma. Se ubica en la banda oriental de la Calzada de los Muertos, alineada en forma perpendicular con esta vía. Con una altura de 20 pisos y midiendo más de 213 metros desde su base, su función debía ser un monumento que representaba lo mejor. Debajo de la pirámide hay una cueva que se extiende unos 100 metros desde su entrada, cerca de la base, hasta debajo del centro de la misma. Los sabios creen que simbolizaba el lugar desde donde el mundo fue creado. Su construcción se inició cuando Teotihuacán comenzó a desarrollarse como una de las principales ciudades de Mesoamérica. Se puede acceder a la cúspide a través de una escalinata formada por unos 260 peldaños, 52 por cada sol o era. Numerosos pueblos mesoamericanos explicaban la creación del mundo en su cosmogonía a través del mito de los 5 soles. El cuerpo de la pirámide se compone de bloques de piedra unidos por un lodo especial y recubierto de estuco, posteriormente decorado. Lo primero que llama la atención de la pirámide es su enorme tamaño, que no desentona con las expectativas de grandiosidad de los visitantes. Originalmente se compuso de 4 cuerpos sobre una base cuadrangular de 200 metros por lado, aunque actualmente se aprecian 5 cuerpos debido a la reconstrucción hecha entre 1905 y 1910. Tiene 66 metros de altura, sin tomar en cuenta un templo que remataba la parte superior, donde había un ídolo de piedra, que durante la colonia el arzobispo Zumárraga ordenó derribar. En la parte posterior a los lados de las escalinatas hay grandes contrafuertes y piedras empotradas, que tenían la función de sostener los aplanados de grava
recubierta de estuco que estaba pintado en colores blanco y rojo. Esta gran estructura está hecha con bloques de tepetate relleno de tierra y adobe que dan forma al núcleo, que después se recubrió con tezontle. Fue edificada entre 0 y 200 después de Cristo. Se hizo la gran masa piramidal y más tarde la pirámide que cubre la escalera central de la fachada oeste, que tiene igualmente 4 cuerpos, tablero, talud. Y finalmente, pero no menos importante, tenemos a la pirámide de la Luna. Es el edificio más antiguo. Su forma final la adquirió después de 7 etapas contractivas. Tiene una planta aproximadamente cuadrada de 45 metros por lado. Esta pirámide está enmarcada debajo de la accidentada pendiente de una montaña cercana, ya que los teotihuacanos veneraban a la montaña como la casa del dios de las tormentas, y la pirámide de la Luna había sido construida en honor a ese dios. Desde todos sus niveles, los sacerdotes observaban el movimiento de las estrellas en el cielo. Miraban las estrellas para predecir su futuro. Consideraban que las estrellas y los planetas eran entes o seres que realizaban viajes para relacionarse unos con otros. Teotihuacán creció rápidamente para convertirse en una metrópolis que contaría con unos 250,000 habitantes. Pero de repente, en el siglo VIII, misteriosamente la abandonaron. Entre el año 200 y 450 después de Cristo, se le unió la estructura de 4 cuerpos tablero talud frente a la escalinata que da a la calzada de los muertos. Dicha estructura tenía una plataforma en la parte superior que sirvió para realizar ceremonias en honor a Chalchihuitlicue, la diosa del agua, relacionada con la luna, a quien se dedicó el templo superior y cuya escultura fue hallada al pie de la pirámide. Frente a ella está la Plaza de la Luna, que contiene un altar central y una original construcción con divisiones internas, formada por 4 cuerpos rectangulares y 4 en diagonal, formando un modelo que recibe el nombre de Cruz Teotihuacana. Tal vez no lo sabes, o quizás ya lo sabías, pero la ciudad prehispánica de Teotihuacán fue uno de los centros urbanos más grandes del mundo antiguo. Tanto es así que sus rasgos marcaron permanentemente a los pueblos del altiplano mexicano, traspasando el tiempo y llegando hasta nosotros con la misma fuerza y grandeza que con sus constructores la planearon. Teotihuacán, durante la época clásica, destacó también con otros lugares como Monte Albán, el Cerro de las Mesas, Matacapán, Tikal y Camillac. En la actualidad, Teotihuacán se ha convertido en un estandarte para los mexicanos en la defensa y el resguardo del patrimonio cultural nacional, donde su monumento principal, la Pirámide del Sol, es un icono de la identidad nacional, sobre todo como un elemento relevante del pasado prehispánico. El reconocimiento del sitio como patrimonio cultural es universal, pues desde 1987 forma parte de la lista del Patrimonio Mundial de la UNESCO. Número 1. Teotihuacán es el sitio más explorado de Mesoamérica. Esto se debe a que para el siglo XVIII, don Carlos de Sigüenza y Góngora fueron los primeros en realizar trabajos de carácter investigativo en la zona. Número 2. En el año 1905, Porfirio Díaz, así es, don Porfirio Díaz, ordenó la exploración de la Pirámide del Sol. Esto se debe a que Porfirio Díaz quería así conmemorar el primer centenario de la independencia del país. Número 3. Teotihuacán fue el primer sitio de nuestro país en ser declarado Patrimonio Mundial por la UNESCO en el año de 1987. Número 4. La Pirámide del Sol es un basamento muy similar a la pirámide egipcia de Keops. Con 225 metros por lado, la base de la pirámide mexicana es tan solo 1.03 veces menor que la localizada en Egipto, y su forma triangular es muy similar. La coincidencia ha dado pie a muchas teorías que buscan explicar cómo es que ambos sitios comparten dichas características a pesar de la distancia. Número 5. Daniel Flores Gutiérrez, investigador del Instituto de Astronomía por la Universidad Autónoma de México, es decir, la UNAM, apuntó que Venus, la estrella polar, la Vía Láctea, el Sol, además de otros elementos astronómicos como las constelaciones, sirvieron a los pueblos como ejes para orientar la construcción de las ciudades y edificios de esta gran ciudad. Número 6.
Se estima que el 5%, así es, el 5% de las ruinas han sido excavadas hasta la actualidad. Número 7. Se cree que los teotihuacanos se asignaron el nombre de la calzada de los muertos porque creyeron que las pirámides y los edificios eran tumbas. Número 8. El nombre náhuatl de la pirámide del Sol es Tonatiuh Itzacuatl, lo que quiere decir, en nuestro vocablo, es encierro del sol. Número 9. Teotihuacán era tan sagrado para los mexicas que Tlatoani Moctezuma Xocoyotzin la visitaba una vez al año para ir a rezar. Número 10. Sin duda, una de las cosas que tienes que hacer una vez que decidas ir a Teotihuacán, te recomiendo que te pares frente a la escalinata de cualquiera de los templos y des palmadas. Ahí, el eco evocará el sonido del ave Quetzal. Una vez que llegues a la ciudad de los dioses, inténtalo y deja que Quetzalcóatl te dé la bienvenida. No olvides tomarte fotos para tus redes. ¡Chao! No olvides todo lo que has aprendido hasta hoy, para que la próxima que vayas a algunos de estos patrimonios puedas sorprender a todos tus amigos con tu gran conocimiento. Tlazocamati por mirar el video. Y hasta la próxima. Oye. Se me acaba de ocurrir una super idea. Achis. A ver, dime qué tienes en mente. ¿Qué te parece si construimos una de las civilizaciones más importantes e influyentes de Mesoamérica? ¿Cómo ves? Va, me parece estupendo. Me gusta cómo piensas, Tú nada más di rana y yo salto, ya sabes. Construiremos una ciudad extraordinaria. Tendremos a los dioses más poderosos. No sabes, esto va a estar de ensueño. Va, me superlate. ¿Y qué te parece si para dar intriga y ser los meros desaparecemos sin dejar rastro más que solo nuestra ciudad? A ver qué tal. No, ¿te imaginas que en unos 500 años lleguen unas personas y se quedan así como de wow? Esto lo tuvieron que haber hecho los dioses. Sus caras. O imagínate que dentro de 1000 años lleguen personas y digan cosas así como de esto es obra de los aliens. Sus caras así como de su máquina.